Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Tras la elección del nuevo Papa, la Iglesia Católica se prepara para enfrentar diversos retos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el futuro de la religión en Norteamérica? ¿Qué podemos esperar del Sumo Pontífice en la relación Estados Unidos, México y América Latina? Le doy la bienvenida a nuestros invitados, como siempre. Con un gusto les saludo a Roberto Roch, director general del grupo La Silla Rota, y Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Yo no escucho nada. Hola a las dos. Comencemos contigo, Salvador, en lo que arreglamos el audio de Roberto. Planteaba esta elección del nuevo Papa. ¿Cuáles son las banderas del Papa y qué podemos esperar de él? Sí, bueno, en primer lugar, Joel, y yo creo que se impuso la línea, la continuidad de la línea del Papa Francisco, que es con un acento social, con una vocación reformista, que era lo que se discutía antes de este cónclave, si iban a dominar los conservadores, hacer un cierto regreso a las tradiciones, o se iba a imponer la línea de continuidad del Papa Francisco. Me parece que esta segunda parte queda muy clara. Es un cardenal con acento social, con una vocación de defensa de los migrantes, incluso ha sido muy crítico de las políticas migratorias de Donald Trump y de Vance, incluso lo ha confrontado en Twitter abiertamente. Estuvo en el Perú, es un gringo, digamos, muy orgulloso de también ser peruano, es una combinación muy interesante. Bueno, ¿me escuchan? Para la Iglesia Católica, para el rumbo de la Iglesia Católica, que continúe por un ritmo de reformas y de acento social. También se ha mostrado tolerante, moderadamente tolerante con el tema de la cultura gay, por ejemplo, es férreo opositor al aborto. Es decir, hay unas características interesantes en este nuevo Papa gringo peruano, Joely. Es interesante porque incluso hoy el presidente Donald Trump pues le celebraba el triunfo. Roberto, ¿ya nos escuchas? Joely, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué podemos esperar del nuevo Papa? ¿Cuáles son sus banderas? Porque bien decía Salvador, ¿no? Va a tener estos contrastes interesantes que todos queremos ver. Ha cuestionado al gobierno de los Estados Unidos, pero hoy Donald Trump decía, qué celebración, qué gusto, ansío verlo, vamos a buscar la manera. ¿Qué podemos esperar? Y se está diciendo que incluso el presidente Trump iría a la primera misa del cardenal, ahora Papa. Creo que se trata de un personaje puente, de un personaje que en su formación tiene ingredientes muy singulares. El Salvador está mencionando algunos. Es un personaje que tiene dos nacionalidades, como ahora sabemos ya todos, pero también muy cercano a la curia romana. No es un rupturista desde mi punto de vista. En su educación, en su trayectoria, su presencia en Roma es muy importante. Creo que se le ha calificado como alguien cercano a Bergoglio, al Papa recién fallecido Francisco. Habrá que ver. Yo también tengo la expectativa, como Salvador, de que sea alguien que primero viene de América Latina. Creo que es más latinoamericano que norteamericano. Okay. No solamente por su doble nacionalidad, por su presencia en una zona indígena del Perú, en la zona de Chiclayo, sino porque es una mezcla racial muy singular, de padre franco-italiano, de madre española. Trazando su genealogía, uno encuentra raíces haitianas, africanas, una experiencia en Nueva Orleans por parte de sus antepasados también. Es un personaje ciertamente muy singular. Uno diría que es cercano a los mexicanos por su presencia en Chicago, sin duda, y a los latinoamericanos. Una región en América Latina donde radica de manera muy homogénea un porcentaje muy dominante en cada uno de nuestros países de católicos, mientras que en otras regiones del mundo el catolicismo va retrocediendo de manera muy importante.
en alguna encuesta que se hizo recientemente en Europa, más del 50% de la población se declaraba admirador de Francisco, pero menos del 50% de la población se decía católica. Entonces, mira qué interesante. veremos si puede replicar ese fenómeno. Me da la impresión de que no tendrá el carisma, ya está diciendo que no tiene el carisma de Francisco, Claro, puede pero ser un que elemento. es alguien de transición y como mediador. Habrá que verlo. Le doy la bienvenida también a Pepe Carreño, periodista columnista en la sección Orbe del Heraldo de México. Te hago la misma pregunta, bienvenido. ¿Cuáles son esas banderas del nuevo Papa? ¿Qué podemos esperar de un Papa agustino? Entiendo, ya con los elementos que han ido sumando tanto Salvador como Roberto. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos. Mira, la verdad es que poco podría añadir a lo que ya dijeron mis compañeros, pero tendría que subrayar dos cosas. Número uno, es el primer papa estadounidense y es un papa liberal, por decirlo de esa forma, en términos, por lo menos en términos de la sociedad de Estados Unidos. Y con esto lo que quiero decir es que es un papa que va a estar en frecuente confrontación, o por lo menos eso se espera, con el régimen de Donald Trump. Es un papa que se ha identificado con los migrantes, que, y tal como dijo Roberto, pues de hecho creció en el sur de Chicago, con lo cual tiene una experiencia personal directa con los migrantes. Tiene además como segunda característica, y creo que es una característica importante, su vínculo con América Latina. No es gratuito. Si recuerdas, más del 50% de los católicos estadounidenses votó por Trump, por un lado, y por otro lado, pues abiertamente la Iglesia Católica ha perdido fieles en una serie de regiones, incluyendo Estados Unidos y Europa, pero está luchando por ellos en América Latina, en Asia y en África. O sea que en ese sentido, León XIV puede ser definitivamente un puente de transición. Ahora, no es un puente de transición que sea o que aparentemente vaya a ser breve. Es un hombre de 69 años, o sea, relativamente joven. Sí. Así que podemos hablar de esperar un papado tal vez, idealmente de unos 10 o 15 años tranquilamente para hacer para hacer lo que tenga que hacer. Otra característica es un hombre con afición o con vinculación con las matemáticas y con los números en una iglesia que tiene constantemente problemas económicos a estas alturas, y creo que es algo que también hay que tomar en consideración. Interesante. A ver, plantea un buen punto. El fenómeno migratorio, Roberto, ¿cómo va a ejercer el liderazgo que trascienda fronteras con un fenómeno y olas migratorias a nivel global? Pero particularmente revisemos el caso, evidentemente, de América y América Latina, ¿no? Frente a una posición de mano dura como la que tiene el presidente Donald Trump, frente a esto que rebasa a cualquier gobierno. Yo creo que todo personaje público, saludo a Pepe, todo personaje público, todo el personaje en posición de poder lo ejerce en función de sus circunstancias. Tiene un frente abierto muy importante en el Vaticano, que confrontará con posiciones mucho más conservadoras de las que él porta, en un continente que se ha vuelto muy reacio, muy reticente, uno diría reaccionario al fenómeno de la migración. Habría que ver si esa coalición de intereses y esos consensos lo inclinan a tener una postura sobre migración más agresiva, se esperaría, ¿no? Más vocal. Han empezado a circular videos donde hay pronunciamientos de él muy duros, por ejemplo, sobre Fujimori, ¿no? Donde le reclama pedir perdón, le dice que no es suficiente las disculpas que presentó en su momento. Pero bueno, hoy me llama la atención, Pepe seguramente lo podrá documentar mejor, pero en una nota muy destacada hoy en la portada del Wall Street Journal, habla con mucho detalle sobre la crisis financiera del Vaticano. Habla de que el Vaticano está enfrentando demandas laborales por 2.000 millones de euros, que Francisco intentó suavizar este problema, incluso en los últimos días de su vida,
exhortó a la Curia Romana a lograr mayores ingresos, pedir a los fieles mayores aportaciones a las iglesias de todo el mundo, a elevar los precios de los servicios para 7 millones de visitantes anuales que cruzan por el Vaticano, dice la nota del Journal. Entonces, para mí el punto es que va a haber una mezcla de condiciones, de circunstancias que van a influir seguramente en el desempeño y en los posicionamientos del nuevo Papa. Ahora, el catolicismo, bien decían los tres, continúa disminuyendo y algunos expertos hablan de la falta de contacto con la realidad por parte de algunos curas. Revisemos América Latina y México. ¿Cómo se va a plantar el Papa frente a este reto? Porque por un lado tenemos la opulencia del Vaticano frente a los extremos de pobreza que habitan en algunos territorios de América Latina y algunos de los hombres más ricos, particularmente en Estados Unidos, Salvador. Me parece que las características de este Papa, Joely, lo que hacen es abrazar a América, es decir, él es estadounidense en la parte del norte del continente y sin embargo es también peruano y como decía Roberto, se considera él más peruano que estadounidense según sus propias declaraciones. Entonces, digamos, abraza al continente, puede ser un factor de unidad a lo largo de América y si esto lo aunamos a que me parece que la decisión del cónclave fue muy política, fue muy geopolítica en el sentido de que toman un cardenal progresista, digamos, para los parámetros de la Iglesia, pero a la vez estadounidense, que puede generar puente con Donald Trump, aunque tengan algunas diferencias, y con la Curia Romana, por supuesto, porque ahí trabajó los últimos años en altos puestos. Me parece que él es un personaje que puede generar que América no decaiga tanto en el nivel de católicos, pero sobre todo me parece que los lineamientos reformistas van a tomar fuerza. Vamos a hacer una pausa en la mesa de periodistas, pero les dejo este tema sobre la mesa. Pepe, varios te han llamado a que nos aportes, en medio de esta crisis económica, cómo acercar a la Iglesia, por ejemplo, en México, cuando hay escándalos por la lejanía de votos, por la lejanía con los votos de pobreza. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Ya regresamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Mesa de Periodistas por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en la mesa de periodistas. En México hay escándalos por la lejanía de algunos curas con los votos de pobreza. Para empezar, cardenales, hay uno muy reciente. ¿Cómo va a ejercer ese liderazgo el nuevo Papa? ¿Cómo se va a acercar a los más desprotegidos, a los más pobres? Pepe, varios te pedían la palabra. Adelante. Uy, mira, esa es una pregunta muy difícil porque no es la primera vez que enfrentamos un problema de este tipo. Yo recuerdo, y probablemente mis compañeros recordarán también, todas aquellas exhortaciones a la Iglesia de los pobres y a la Iglesia solidarias de los años 60 y 70, en que pues, se plantearon de hecho muchas de las condiciones o muchas de las expresiones de una Iglesia muy comprometida con indígenas, con gente pobre, con zonas marginales. Ahora, dicho eso, pues es un poco difícil opinar sin tener una noción muy exacta de las maniobras internas de la Iglesia. No estoy seguro de que algunos de los, bueno, evidentemente, pero no estoy seguro, es decir, evidentemente muchos o algunos de los prelados nacionales en todos los países tienen muy poco que ver con los votos de pobreza, y igual que en algún momento tuvieron muy poco que ver con los votos de castidad. Pero pues a final de cuentas son seres humanos, son reales. Ahora, si la Iglesia puede ponerlos en línea o no, eso francamente no lo sé. No creo que es una lucha constante y es parte del debate y de la lucha de poderes que hay en la Iglesia Católica
pues por los últimos 15 o 20 años tranquilamente, ¿no? Claro. Salvador, tú que eres bueno para estos datos. Hay un cardenal, el cardenal millennial, como le llaman. De él en adelante, esos jóvenes cardenales con acceso a redes sociales incluso, no sé si también juegue el tema del carisma. ¿Podrán remontar a través precisamente de las redes sociales o de un discurso más cercano, ampliar su influencia entre los más jóvenes, crecer el número de fieles en regiones de África o Asia o incluso en Estados Unidos y por supuesto Europa? Claro, sí, me parece que un componente de estos tiempos es cómo están jugando no solo los cardenales, sino las comunidades religiosas, las diócesis incluso, dentro de redes sociales. Estuvimos midiendo en las semanas pasadas, en los días pasados, a través de Millenia, central de datos e inteligencia artificial, y hay algunos casos muy interesantes. Por ejemplo, Chito Tagle, el cardenal filipino, pues es una figura, un fenómeno de masas en redes sociales. También el africano Robert Sarah, y son de Guinea, y son contrapuestos. En ambos casos han crecido el catolicismo en sus regiones, y son figuras y líderes de sus comunidades muy, muy fuertes. Si revisamos el caso de este papa estadounidense peruano, también es tuitero, pues en el mismo Twitter se ha enfrentado a Donald Trump, ha fijado posiciones políticas y ha fijado posiciones a favor de la migración y del respeto a los derechos humanos. Y ya que tocamos ese tema, te adelanto unos datos que vamos a publicar mañana. Buenísimo. A mí me sorprendió mucho que de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde del día de hoy, el 90% de las conversaciones sobre la unción papal fueron positivas para León XIV. Es decir, hubo una entrega muy positiva al nuevo papa, y sin embargo, esto desató críticas masivas a Donald Trump. El 74% de los usuarios de redes sociales estuvieron dándole, pero hasta por las orejas, a Donald Trump durante todo el día. Y analizamos 579 millones de conversaciones de 5 redes sociales. Entonces tengo el dato fresquito, y me parece que eso es uno de los grandes fenómenos que ocurrieron. Es decir, al margen de la posición de este papa, del respaldo que tiene, y en todos los países del mundo, también vamos a dar cuenta de en qué países se dio más esta conversación, pero esta vez fue un fenómeno viral. No solo la unción, sino la carrera por la sucesión papal estuvo en la mira de millones y millones de ciudadanos, sobre todo en Twitter. Twitter fue una locura durante este día. Pero es interesante este contraste, porque efectivamente acaparó la atención a nivel mundial, evidentemente en las redes sociales, Pepe, pero también es cierto que la religión católica es la segunda de mayor importancia a nivel global, después del Islam. ¿Qué está pasando con las religiones? ¿Se están alejando de la gente? Las redes sociales y este mundo globalizado a través de la web puede llegar a reunir nuevamente a todos en torno a esas religiones, ¿o hacia dónde va? Mira, esa es una pregunta muy difícil. Si tuviera la pregunta, probablemente le podría vender la respuesta al papado o a los jerarcas del Islam. Pero el hecho real es que, digamos que los jóvenes están encontrando o buscando a dónde ir, a dónde llegar, y no acaban de ser convencidos por viejos métodos, por viejas situaciones. Los defectos que has presentado o que hemos señalado de la Iglesia Católica, los defectos que probablemente tenga el Islam en su propia Claro. esfera, los problemas que pudieran tener los budistas o los hindúes. No sabemos, ¿no? Es decir, estamos viendo contrastes entre dichos y hechos, por un lado, y entre las aspiraciones de los jóvenes y las aspiraciones de las personas mayores o de los grupos mayores. Ahora, ¿qué se puede hacer? No lo sé. Yo creo que tal vez una iglesia católica más comprometida con los pobres o más cercana a sus feligreses podría tener algún resultado. Ahora, hay que decir dos cosas.
parte de los problemas de la Iglesia Católica en América Latina es el avance de las variaciones protestantes del cristianismo. Es una parte importante. En Asia y en África, la Iglesia Católica es, digamos, parte revolucionaria, es frente al budismo o al islam o al shintoísmo, lo que sea, por un lado en Asia, y en África, pues respecto a las religiones, no sé, protestantes o de corte, pues vamos a decir, tribal, que pudieran darse ahí, ¿no? Roberto. Te planteo la misma pregunta. Tú ponías sobre la mesa el factor carisma, que es uno de los grandes temas. El otro es, por supuesto, las redes sociales. Y si los jóvenes, a través de estas vías, esos cardenales millennials en adelante, pueden hacer un ejercicio para ampliar su influencia en estos territorios. Pero también, y de fondo, si las religiones están perdiendo ese número de fieles, porque tal vez ya no están apegados a los retos en el hoy por hoy, la guerra, la pobreza, etcétera. Es un gran tema, como dice Pepe. Yo creo que para muchos analistas, como Elio Masferrer, por ejemplo, como otros, la elección de Francisco I y ahora de León XIV era como la última llamada hacia el catolicismo, hacia la Iglesia Católica, para no entrar en una desbandada definitiva. Creo que veremos en los próximos años. Efectivamente, es un papa joven, apenas en septiembre cumplirá 70 años, pero no depende de él nada más, depende de sus representantes, digamos, de sus cardenales, de las distintas corrientes religiosas católicas en el mundo. Recordemos que en 2016 Francisco hizo un regaño muy fuerte a la jerarquía católica en México, acusándoles virtualmente de que estaban en amaciato con los ricos en México. Estaba Norberto Rivera al frente de la Iglesia mexicana de alguna manera, pero el cardenal Aguiar, cuando estuvo en Roma, dio varias declaraciones que parecerían un deslinde de Francisco, como un desdén a Francisco. Habrá que ver si este tipo de iglesias, la mexicana, la de gran parte de nuestros países, tiene una muestra permeabilidad, digamos, a un llamado de una mayor apertura. Creo que esta es una palabra clave de la iglesia. Un espacio donde todo el mundo puede entrar, digamos, ¿no? Donde no se le cierre la puerta a nadie, que creo que lo intentó Francisco. Habrá que ver, yo creo que lo intentará también León XIV. Yo propondría también, perdón, si me permites un minuto adelante, más. Adelante. Imaginar por qué él escogió ese nombre, ¿no? Hay leones en el papado desde el siglo V, pero uno diría que él busca retomar la obra de León XIII, ¿no? que cerró el siglo XIX, pero tuvo un impacto muy importante en la iglesia, un impacto de apertura precisamente. Tuvo una encíclica Rerum Novarum, el cambio de la revolución, que permeó todo el siglo XX y causó una verdadera convulsión en la Iglesia Católica. Si esta es la visión, digamos, del nuevo Papa, estoy seguro que encontraremos cosas interesantes. 30 segundos, tu comentario final, Roberto. Mira, yo creo que por sus obras los conoceréis, dice algún texto por ahí, cercano a este debate. Yo espero que sea un Papa que prosiga en la ruta de Francisco, que incluso prosigue en la ruta latinoamericana específicamente, y en las causas más cercanas a la migración, a la pobreza, etcétera, incluso que las que mostró Francisco. Por mayor apertura a las mujeres, por ejemplo, y a otros sectores que les cuesta trabajo imaginarse dentro de la iglesia con más tareas, etcétera. Claro. Ojalá sea así, creo que sería una buena noticia para el mundo. 30 segundos, Pepe. Mira, desearía ser optimista, quiero ser optimista, pero
recogiendo un punto que hizo Roberto, habría que señalar que la Iglesia Católica no es un monolito en el sentido. Está organizado literalmente en base a capítulos nacionales que a su vez le rinden cuentas, por decirlo de esa forma, al Vaticano, pero tienen una considerable independencia, igual los obispos a cardenales, etcétera. Entonces, sí quisiera pensar que digamos que el empuje de los jóvenes va a lograr ir cambiando lo que es un problema efectivamente generacional, pero va a tomar tiempo y tal vez León XIV sea el encargado de llevar eso adelante. Salvador, 30 segundos. Bueno, es una buena noticia para el mundo la asunción de León XIV, sobre todo porque avanzamos hacia temas progresistas en el equilibrio del mundo, no avanza la derecha o el conservador. Es retroactivo para el mundo. Me parece que mientras los temas de migración, de medio ambiente, de respeto y avance a los derechos de la mujer, de respeto a la cultura gay, de este tipo de temas, mientras avancen, son buenas noticias para el mundo, y mientras los Trumps y los Mileys no avancen, mejor. José Carreño Figueras, Roberto Rox, Salvador Frausto, gracias por estar con nosotros en la Mesa de Periodistas. Muy buena noche, pásenla bien.